Si alguien me preguntara alguna vez cuándo cambió el rumbo de mi vida, no dudaría. Fue en el momento en que Marcus Ball se rió. No fue una risa amistosa, ni de esas que dicen, buen trabajo. Fue desprecio agudo y resonó en las paredes de cristal de la sala de conferencias del piso 42 de Volt Edge Technologies, una startup fintech valorada en poco menos de $1.000 millones. Acababa de terminar de presentar el informe final para un contrato de $35 millones con Atlas Capital, un acuerdo masivo impulsado por el algoritmo de predicción de riesgos que yo misma había construido. 8 meses de trabajo, fines de semana, incontables noches en mi portátil personal. Marcus estaba de pie estrechando manos con la junta directiva, alabando el avance tecnológico de Voltic. Ni una sola vez me mencionó. Cuando todos se fueron, me quedé. Mi pulso era constante no por emoción, sino por injusticia. Me acerqué a la mesa. Marcus, ¿podemos hablar un minuto? Se reclinó en su silla, haciendo girar su bolígrafo M. Blanc. ¿De qué se trata esto, Elena? Si es por el informe, creo que lo tenemos claro. Se trata de mi compensación, dije, tomando un respiro lento. Llevo aquí 7 años. Ese proyecto acaba de generar ingresos récord. Creo que un aumento del 15% es justo. El bolígrafo golpeó la mesa. Entonces llegó la risa. ¿Hablas en serio? ¿15%? Elena, acabamos de asegurar nueva financiación y todos se están apretando el cinturón. ¿Qué te hace pensar que eres especial? Mantuve la voz tranquila. Creo que mi trabajo habla por sí mismo. Fui yo quien desarrolló el algoritmo. El algoritmo de Volt Edge, interrumpió, enfatizando cada palabra. No el tuyo. Te pagamos para construir. Ya se te ha pagado. Las mujeres que analizan datos quizá entiendan de números, pero el beneficio, eso es otra historia. Una risa fugaz provino del gerente que aún se demoraba cerca de la puerta. Mi cara ardió. Tragué con dificultad. No estoy de acuerdo con la forma en que me estás hablando. Marcus se puso de pie, cerniéndose sobre mí. Sé realista, Elena. Eres buena, pero nadie es irreemplazable. Si quieres probar suerte en otro lugar, adelante. Se dio la vuelta como si hubiera pedido algo absurdo. Me quedé inmóvil, agarrando la pila de papeles en mis manos. Páginas llenas de código. Noches sin dormir. Sacrificios que nadie vería jamás. Y en ese momento, todo aquello se sintió inútil. Esa tarde, de vuelta en mi pequeña oficina, Nueva York bullía fuera de la ventana. Los reflejos de los faros parpadeaban en la pantalla de mi ordenador. Apareció un correo electrónico para toda la empresa. Felicidades a nuestro CEO, Marcus Ball, por asegurar una asociación de $35 millones con Atlas Capital. Debajo una foto de él estrechando la mano del representante del banco. El pie de foto decía, su liderazgo visionario continúa redefiniendo la innovación fintech. Me quedé mirando la pantalla, con un nudo en la garganta. Su liderazgo visionario y yo, la que escribió cada línea de código, probó cada modelo, se quedó hasta las 2 de la mañana mientras él cenaba en el Upper East Side. Junto a mi escritorio había una taza de café frío y una foto enmarcada de mi padre, un mecánico que trabajó 30 años sin quejarse. Él solía decirme, no tienes que gritar para ser escuchada. Simplemente haz un buen trabajo y la gente se dará cuenta. Pero estaba empezando a darme cuenta de que eso no era cierto en este mundo. A las 6 de la tarde la mayoría de la oficina ya se había vaciado. Me senté sola, abriendo una carpeta en mi portátil personal etiquetada como proyectos personales. Dentro había registros de datos, notas y diarios de trabajo, todos con marcas de tiempo. Incluso había escrito claramente, desarrollado en equipo personal fuera del horario de la empresa. No sabía por qué había sido tan cuidadosa en aquel entonces. Quizá el instinto. Sonó el teléfono. Era Sam, mi amigo del equipo de desarrollo. Ela, ¿estás bien? Oí que Marcus se rió en tu cara. Las noticias vuelan rápido, dije, forzando una sonrisa. ¿Conoces a Voltic?, dijo Sam en voz baja. Les importa la imagen, no las personas.
Pero oye, se rumorea que Marcus se está preparando para una OPV. Está consolidando cada proyecto en la cartera de propiedad intelectual de Volt Edge, incluyendo tu algoritmo. Me quedé en silencio. Las piezas del rompecabezas encajaron. Si Voltage salía a bolsa, la tecnología les pertenecería para siempre, y yo sería solo un nombre olvidado en los registros de ingeniería. Esa noche salí cuando la ciudad ya estaba iluminada. El viento de mayo cortaba Madison Avenue, agudo y frío, llevando el aroma a gasolina y lluvia. Terminé en Bryant Park, sentada en un banco de madera gastado bajo las luces de la calle. Desbloqueé mi teléfono. Un contacto me devolvió la mirada, un nombre que había guardado, pero nunca había llamado: Daniel Brooks, director de estrategia en Novation Analytics, el mayor rival de Volt Edge. 6 meses antes me había enviado un mensaje: si alguna vez quieres trabajar en un lugar que valore tu valía, llámame. Me quedé sobre el botón de llamada, luego hice una pausa. No por miedo, sino porque sabía que una vez que hiciera esa llamada, no habría vuelta atrás. Marcus se había reído en mi cara, pero estaba empezando a pensar que esa risa podría ser el error más caro de su carrera. No pude dormir esa noche. La risa de Marcus seguía resonando en mi cabeza, como metal golpeando metal, fría y hueca. Me quedé mirando el techo de mi pequeño apartamento de Brooklyn, el mismo lugar donde había vivido durante 7 años. Mi portátil seguía abierto, la luz azul bañaba la pared, parpadeando con el resplandor de la ciudad en el exterior. En la pantalla, la carpeta Proyectos personales permanecía abierta, con líneas de código, notas y documentación detallada del algoritmo que había escrito. Recordé mi primera entrevista en Voltage hace 7 años. En aquel entonces Marcus aún no era el CEO. Era un joven cofundador con encanto y unos ojos que sabían cómo hacer que la gente creyera en él. Dijo: Volt Edge no es para personas que quieren comodidad. Construimos lo que definirá el futuro de las finanzas. Le creí. Creí en el sueño de cambiar el mundo a través de la tecnología. Los primeros días fueron increíbles. Éramos un equipo pequeño que trabajaba hasta tarde, comía pizza sobre los teclados, se reía de errores estúpidos de codificación. Luego Voltage empezó a crecer, y también lo hizo el ego de Marcus. El cambio comenzó de pequeñas maneras. Reuniones a las que solo se invitaba a los líderes masculinos senior. Artículos que elogiaban al equipo fundador, exclusivamente masculino. Veces en las que compartía una idea, solo para escuchar a Marcus presentar exactamente la misma una semana después y recibir aplausos. Aprendí a callar, a elegir mis momentos, a trabajar eficientemente sin llamar la atención. 3 años después, cuando Volt Edge consiguió su primera financiación importante de Morganfield Capital, Marcus se convirtió oficialmente en CEO. Fue entonces cuando empezó a olvidar que personas como nosotras existían detrás de los gráficos de crecimiento. Una tarde le llevé un informe de progreso sobre mi algoritmo. Lo miró y dijo: bien, pero deja que Tom lo presente a la junta. Ya sabes, los inversores se sienten más seguros escuchando una voz con un poco más de autoridad. Sabía lo que significaba un poco más de autoridad. Significaba hombre. Me quedé en silencio esa vez y muchas veces después. Pero mi silencio no era debilidad. Era fe. Fe en que el trabajo duro eventualmente sería visto. Creía las palabras de mi padre: solo necesitas ser buena, no ruidosa. Hasta el día en que Marcus convirtió mi trabajo en el avance de Volt Edge en la televisión en vivo. Recuerdo esa mañana claramente. CNBC lo transmitió en vivo. Marcus con un traje azul marino de pie en el escenario de TEDx Fintech. Nuestro algoritmo ha reducido el riesgo financiero empresarial en un 40%. Esto es un gran avance para Voltage y para el futuro. Me senté en mi oficina mirando, mi café temblaba en mi mano. Nuestro algoritmo. Ni una sola vez dijo, Elena. Sam entró en silencio. Tienes que hacer algo. Simplemente dije que está bien, siempre y cuando ayude a la empresa a crecer. Eso fue una mentira. En los meses que siguieron, Marcus se volvió insoportable. Se mudó a una oficina privada de cristal con vistas al piso de ingeniería, como un rey observando a sus trabajadores afanarse. Empecé a guardar registros.
Cada correo electrónico, borrador, horario, cada propuesta que había enviado y me había sido denegada. No sabía por qué. Solo una sensación de que algún día los necesitaría. Luego llegó el proyecto Atlas Capital. Al principio, nadie pensó que tendría éxito. Un banco importante asociándose con una pequeña startup. Improbable, pero yo tuve una idea. Un sistema de predicción de riesgos conductuales en tiempo real. Pasé semanas construyendo el algoritmo, probando miles de combinaciones de datos. Marcus apenas entendía cómo funcionaba, pero sabía cómo venderlo. Cuando se firmó el contrato de $35 millones, dijo: «Buen trabajo, Elena. Eres un activo valioso para Vaulting». Ahora entiendo. Activo valioso no era un cumplido. Era propiedad. Una semana después de aquella humillante reunión, Sam me envió un archivo confidencial, el registro interno de propiedad intelectual para la próxima OPV de Volt Edge. Lo abrí, mi pulso acelerado. Bajo la sección titulada Algoritmos clave propietarios, se leía: motor de riesgo predictivo desarrollado bajo la supervisión del CEO Marcus Vale. No se me mencionaba ni un solo rastro de mi existencia en el proyecto. Sentí como si alguien hubiera robado mis recuerdos. Esa noche llamé a Sam. ¿Estás seguro de que este archivo es real? Es el original, sacado del servidor interno. Marcus está consolidando todo antes de las reuniones con los inversores. No voy a dejar que esto pase. Elena, dijo Sam, te conozco, pero ten cuidado. Marcus no es solo un CEO. Está muy conectado en la red de inversores. Si vas tras él, te aplastarán. Sonreí por primera vez en días. Quizá es hora de que aprenda a respirar en otro lugar. A la mañana siguiente entré en Vaulting con una calma diferente. Ya no era la ingeniera callada. Me estaba preparando para irme, pero no para huir, sino para atacar. Reabrí la carpeta de proyectos personales y respaldé cada archivo en un disco externo, cada nota, cada marca de tiempo, cada registro, prueba de que había construido el sistema fuera del horario de la empresa, en equipo personal y bajo mi propia cuenta. Y por primera vez, en lugar de miedo, sentí algo más, una chispa de confianza. Marcus podía reír todo lo que quisiera, pero no se reiría por mucho tiempo. Nunca pensé que las notas aleatorias que garabateaba podrían terminar salvándome. Pero mientras estaba sentada en un pequeño café en el Bajo Manhattan, mirando la línea en la pantalla de mi portátil, desarrollado independientemente utilizando recursos personales fuera del horario de la empresa, supe que todo había cambiado. Ya no era solo una empleada técnica de Vaulting. Era la dueña de lo mismo que hizo que esa empresa explotara. Esa mañana me reuní con Rachel Kim, una abogada de propiedad intelectual que Sam me había recomendado. Era pequeña, aguda y hablaba rápido, cada palabra cortaba como una cuchilla. Después de que le expliqué todo, Rachel se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Elena, si todos estos datos son reales, las marcas de tiempo, los registros del sistema, los archivos originales en tu dispositivo personal, entonces legalmente Vaulting no tiene derecho de propiedad. ¿Pero qué? Pregunté. Pueden contraatacar. Las startups a menudo difuminan la línea entre los activos personales y las contribuciones de la empresa. Si Marcus es inteligente, intentará demostrar que utilizaste recursos de Volt, hecho que trabajaste en ello durante el horario de oficina. Tomé una respiración profunda. Puedo demostrar lo contrario. Cada registro fue creado en mi ordenador personal. Trabajé desde casa los fines de semana. Rachel asintió. Bien. Entonces, este es mi consejo: mantente en silencio. No le digas a nadie que has hablado conmigo y empieza a respaldar todo lo que tienes. Las siguientes semanas se sintieron como caminar por la cuerda floja. Durante el día, iba a trabajar como de costumbre, haciendo café, uniéndome a reuniones, escribiendo código. Por la noche copiaba silenciosamente cada archivo, guardando cada correo electrónico que probaba que Marcus se había negado a comprar mi tecnología 3 años antes. Había un hilo de correo electrónico que nunca podría olvidar. Le había enviado a Marcus el primer esquema de mi algoritmo, sugiriendo que Volt Edge podría comprar los derechos oficialmente.
Su respuesta había sido breve: no necesitamos el papeleo. Solo despliégalo. El resto lo manejaremos más tarde. Lo manejaremos más tarde. Sonreí amargamente. Más tarde había planeado borrarme. Entonces llegó el día que había estado temiendo. Un viernes por la tarde, Marcus convocó a todo el equipo a una reunión de emergencia. Sonreía, con una taza de espresso en la mano. Buenas noticias todos. Atlas Capital quiere expandir el acuerdo en $10 millones. Están implementando nuestro algoritmo en toda su red. Este es un gran paso para Boultig. Los aplausos llenaron la sala. Yo también aplaudí, pero mis manos estaban frías. ¿Nuestro algoritmo? No, Marcus. Mío. Al verlo allí de pie, hablando sobre el futuro de la tecnología, me di cuenta. Marcus no era solo un ladrón de méritos. Era un ladrón legalizado protegido por el título de CEO. Esa noche no fui a casa. Me quedé hasta tarde en la oficina, la única luz provenía de mi monitor, la lluvia golpeaba el cristal. Abrí un nuevo documento titulado Plan de salida. Enumeré cada paso: completar todas las copias de seguridad de datos personales. Reunirme con Rachel para finalizar la documentación de propiedad intelectual. Encontrar un nuevo destino. Deslicé mis contactos. El nombre de Daniel Brooks apareció de nuevo. Esta vez, no dudé. Hice la llamada. Daniel Brooks al habla. Soy Elena Torres, de Volt Edge. Hubo una pausa, luego su tono se suavizó, sorprendido pero complacido. Elena, he estado esperando esta llamada. Acordamos reunirnos al día siguiente en un restaurante cerca de Central Park. Esa noche apenas dormí. Las palabras de Marcus seguían rondando en mi mente: nadie es irreemplazable. Iba a demostrarle que estaba equivocado, no con palabras sino con acciones. Al día siguiente entré en el restaurante bajo cálidas luces amarillas y el sonido del jazz. Daniel ya estaba allí, con una camisa blanca impecable, tranquilo y sereno. He oído que acabas de ayudar a Boultig a conseguir su mayor contrato, dijo, sonriendo. Aunque parece que se olvidaron de mencionar tu nombre. Sonreí débilmente. Sabes mucho. He seguido a Boultig durante años. Pero lo que me interesa no es la empresa, eres tú. Levanté la vista. Su tono era lo suficientemente sincero como para incomodarme un poco. Quiero que dirijas nuestra división de IA aplicada en Novasin. El triple de tu salario actual, participación completa en el capital, y lo más importante, tu nombre en cada invención que crees. Hice una pausa de unos segundos. ¿Y si traigo mi sistema conmigo? Daniel ladeó ligeramente la cabeza. Siempre y cuando puedas probar que es tu trabajo personal, Novasin comprará los derechos legalmente. No les robamos a nuestros ingenieros. Invertimos en ellos. Esa frase me hizo sentir algo que no había sentido en años: respeto. Esa noche caminé por Central Park. La lluvia había cesado. Las hojas brillaban bajo las luces de la calle. Me detuve junto al lago y le envié un mensaje a Sam. Me voy de Boultig. No le digas a nadie. Lo explicaré todo una vez que esté hecho. Él respondió casi al instante. Haz lo que tengas que hacer. Cuentas conmigo. Respiré profundamente. El aire post-lluvia en Nueva York era frío, pero mi pecho se sentía cálido. Por primera vez en 7 años, no estaba esperando reconocimiento. Estaba eligiendo mi propia dirección. A la mañana siguiente, al entrar en Boultig, supe que todo había cambiado. Marcus seguía allí, riéndose como si el mundo girara a su alrededor. Pero ya no parecía poderoso. Solo parecía un hombre que había olvidado que la lealtad tiene límites. Y una vez que esos límites se rompen, todo lo que queda es resistencia. 3 días después, me paré frente a la torre de cristal de Novasin Analytics en el corazón de Manhattan. El edificio parecía frío por fuera, pero en el momento en que crucé esas puertas de cristal, sentí algo que no había sentido en años: aire. El tipo de aire que respiras libremente después de contenerlo demasiado tiempo.
Sin miradas de juicio, sin medias sonrisas de burla como en Volt Edge, solo el sonido de teclados, conversaciones tranquilas sobre código y sistemas, y ojos que se iluminaban con una genuina curiosidad por el futuro. Daniel Brooks me encontró en el vestíbulo y me llevó al piso 35. Vestía una camisa blanca sin corbata y con una taza de café de papel en la mano. Su oficina era luminosa, llena de luz solar y pizarras cubiertas de ecuaciones. Gracias por venir, Elena, dijo con voz tranquila pero aguda bajo la superficie. Asentí y me senté frente a él. Creo que es hora de que escuche su oferta. Se reclinó ligeramente estudiándome antes de hablar. Marcus Vale no se da cuenta de que acaba de perder su activo más valioso. Fruncí el ceño. No estoy aquí para vengarme de Marcus. Solo quiero reconocimiento y trabajar en un lugar que valore lo que hago. Daniel asintió. Esa es la mejor razón para empezar de nuevo, pero no voy a fingir que no tengo mis propios motivos. Novasin perdió 3 contratos importantes con Boulty este año. Los quiero de vuelta y creo que tú eres quien puede ayudarme a lograrlo. Sonreí débilmente. Lo haces sonar fácil. No lo es, dijo rápidamente. Pero vale la pena. Después de la reunión, Daniel me mostró la oficina. El ambiente era completamente diferente al de Boulty, abierto, colaborativo, humano. Una mujer de pelo corto se detuvo sonriendo alegremente. «Eres Elena Torres, ¿verdad?», preguntó, estrechando mi mano. «Leí tu artículo sobre el comportamiento de riesgo en datos financieros». «Gracias». Me ayudó a aprobar mi revisión de tesis. Me reí suavemente sorprendida. ¿En serio? No pensé que nadie siguiera leyendo eso. Daniel sonrió a mi lado y dijo en voz baja, «Aquí, siempre decimos los nombres de las personas que hacen que las cosas sucedan. Una buena idea merece su legítimo dueño». Respondí casi en voz baja. Es algo tan simple y sin embargo tan raro en otros lugares. En el almuerzo cerca de Bryant Park, Daniel habló sobre los valores de Novasin. El beneficio sí, pero también la transparencia y la integridad. Dejó su café, su tono cambiando. Elena, quiero que dirijas el proyecto Centinela. Es nuestro sistema de detección de fraude por IA en desarrollo. He revisado tu historial. Si haces por Novasin lo que hiciste por Boulty, reescribiremos las reglas de esta industria. Me recliné. ¿No te preocupa que yo traiga problemas? Marcus podría demandarme por secretos comerciales. Daniel se encogió de hombros, su voz baja y firme. He pensado en eso. No estamos tomando nada de Boulty. Compraremos tu propiedad intelectual personal legalmente, de forma limpia y clara. Si Marcus presenta una demanda, expondrá su propia mala conducta. Entrecerré los ojos ligeramente. Suena como si hubieras estado esperando esto. Se rió. Trabajé para Marcus 4 años antes de irme para fundar Novasin. Lo conozco mejor que nadie. El precio de la arrogancia es la ceguera. Asentí en silencio. Parece que tenemos algo en común. Más de una cosa, dijo. Ambos sabemos lo que se siente ser subestimado. Por primera vez me sentí comprendida. Sin explicaciones, sin justificaciones, solo comprensión. Esa tarde Rachel, mi abogada, se reunió conmigo en la oficina de Novasin para revisar el contrato. Leyó cada cláusula cuidadosamente, luego levantó la vista. Esta es la primera empresa que he visto que permite a los empleados ser copropietarios de sus patentes, dijo. Daniel Brooks no es como otros CEOs. Lo sé, respondí. Él no es Marcus, y quizá por eso confío en él. Rachel levantó una ceja. Confía en él, pero no te relajes. Marcus no te dejará ir en silencio. Prepárate. Lo estoy, dije por completo. Esa noche salí del edificio de Novasin justo cuando las luces de la ciudad se encendían. Había comenzado a lloviznar. Las luces de la calle brillaban sobre el pavimento mojado. Mi teléfono vibró. Daniel me había enviado un mensaje de texto. Gracias por confiar en mí, Elena. Juntos haremos que escuchen.
Me paré bajo un árbol, leyendo esas palabras mientras una calidez se extendía por mi pecho. El hombre que una vez me hizo invisible, ahora era solo una sombra detrás de mí. Adelante yacía algo nuevo. No solo reconocimiento sino recuperación. 2 semanas después, presenté mi renuncia en Boultig. Cuando entré en la oficina de Marcus, levantó la vista de su pantalla frunciendo el ceño. «Estás bromeando, ¿verdad, Elena?», espetó. «Justo cuando estamos a punto de expandir el contrato de Atlas te vas». «No estoy bromeando, Marcus», dije con calma. «He firmado con Novasin. Quieren que dirija el proyecto Centinela». Se burló, reclinándose en su silla. «Novasin. Te están usando para golpearme. ¿Crees que realmente les importas?». «No me importa si les importas a ti», respondí, mirándolo a los ojos. «Me importa que me respeten». Marcus tamborileó con los dedos en el escritorio, su tono bajando. «Estás destruyendo tu carrera, Elena. Nadie allá afuera siquiera recuerda tu nombre». Sonreí suavemente. «Entonces me aseguraré de que lo hagan». Me puse de pie, colocando la carta de renuncia en su escritorio. «Gracias por ayudarme a entender mi valía al negarla». Me di la vuelta para irme. Detrás de mí su voz cortó el aire fría y aguda. «Te arrepentirás de esto». No miré hacia atrás. «No, Marcus. Ya me he arrepentido lo suficiente». Mientras salía de Boultig por última vez, la lluvia finalmente caía con fuerza. Fría, constante, purificadora. Cada gota se sentía como si estuviera lavando los años que había pasado siendo menospreciada. Sabía que esto era solo el principio. Habría tormentas por delante, demandas, represalias, amenazas susurradas. Pero ahora tenía aliados, pruebas y algo mucho más fuerte que la ira, la creencia. Por primera vez en 7 años, no caminaba con miedo. Caminaba para reclamar el derecho a existir en mi propia historia. La noticia de mi renuncia se extendió más rápido de lo que esperaba. En 2 días, todos en Boultig susurraban. Algunos enviaron mensajes rápidos: «Felicidades, Elena». Otros me miraron como si acabara de traicionar al país. Esa mañana, justo cuando entré en el edificio, llegó un correo electrónico de Recursos Humanos. Reunión de emergencia con el CEO y el departamento legal. 10 de la mañana. Sabía que esto sucedería. Solo que no pensé que sería tan pronto. Cuando entré en la sala de conferencias, Marcus ya estaba allí, junto con Vera de Recursos Humanos y Collins, el abogado interno de la empresa. El aire se sentía pesado. Marcus habló primero. «¿Te das cuenta, Elena, de cuánto daño causa tu partida a Boultig en esta etapa?». Me senté manteniendo la voz tranquila. «He completado todos los proyectos que se me asignaron. Simplemente estoy ejerciendo mi derecho legal a renunciar». Él esbozó una sonrisa fría. «¿Tu derecho legal? ¿Entiendes que estamos en medio de negociaciones para la expansión del contrato con Atlas Capital? Sí, eres un recurso clave. Irte ahora parece altamente poco ético». «El deber ético no significa aceptar la falta de respeto», respondí. Vera intervino, su tono suave pero goteando manipulación. «Elena, entendemos cómo te sientes, pero Marcus solo está tratando de encontrar una manera de retenerte. Eres una parte importante de Boultig. Quizás si renegociamos tu salario». «No, gracias», interrumpí. «No voy a volver. Solo quiero completar el proceso de desvinculación». Fue entonces cuando Collins, que había estado en silencio, abrió su maletín y sacó una carpeta. «Antes de que te vayas, la empresa requiere que firmes un acuerdo suplementario de no competencia. Es un procedimiento estándar para proteger la propiedad intelectual de Volt Edge». Lo miré a él, luego a Marcus. No había tal cláusula en mi contrato original hace 7 años. «No voy a firmar». Marcus se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia. «No tienes elección». «Creo que sí», dije, metiendo la mano en mi bolso y sacando un grueso archivo. «Esto contiene registros que prueban que desarrollé los algoritmos de riesgo predictivo en equipo personal, fuera del horario de la empresa,
utilizando fuentes de datos independientes. Legalmente Volt Edge no los posee. Vera miró a Collins y Marcus levantó una ceja. Collins hojeó algunas páginas, su expresión cambiando. ¿Registraste cada fecha, cada marca de tiempo? Preguntó. Soy analista de datos, dije en voz baja. Registrarlo todo es mi segunda naturaleza. La voz de Marcus se agudizó. Ese sistema es la columna vertebral de Vaulting. No puedes simplemente afirmar que es un proyecto personal. No estoy afirmando nada. Lo estoy probando. Señalé el archivo. También tengo la cadena de correos electrónicos de hace 3 años donde propuse una compra de la licencia. Tú respondiste, solo impleméntalo. Nos encargaremos de los detalles más tarde. Nunca se firmó un acuerdo de transferencia. ¿Le gustaría que le reenvíe esos correos electrónicos a la prensa? La sala quedó en silencio. El rostro de Marcus se puso rojo. Collins se enderezó, aclarando su garganta. Marcus, si lo que ella dice es cierto, no tenemos base para forzar un acuerdo de no competencia. ¿De qué lado estás? Espetó Marcus. Del lado del que pierde, dijo Collins, tenso pero firme. Me puse de pie. Si no hay nada más, terminaré mi traspaso y me iré. Mi último día de trabajo es el viernes. Marcus me señaló con un dedo. Te arrepentirás de desafiarme, Elena. Yo hice tu carrera y puedo borrarla de esta industria con la misma facilidad. Sostuve su mirada, hablando lentamente. Quizá, pero recuerda, intenté irme en paz. Tú eres quien lo está convirtiendo en un campo de batalla. Me di la vuelta y salí. La puerta se cerró detrás de mí, pero aún podía escuchar el sonido de Marcus golpeando la mano contra la mesa. Los siguientes 3 días pasaron en una quietud incómoda. Algunos colegas se acercaron a mi escritorio para despedirse en voz baja. Sam me envió un mensaje, ten cuidado. Marcus está diciendo a los periodistas que robaste datos de la empresa. Cerré los ojos y exhalé. Había esperado este movimiento. Esa noche le envié a Rachel, mi abogada, copias de cada correo electrónico, cada registro de desarrollo, cada versión de mi antiguo contrato. Ella respondió, no te preocupes, están en pánico. Déjame encargarme del lado legal. Tú concéntrate en Novasin. Llegó mi último día. Llegué temprano, limpié mi escritorio, apagué el ordenador frente al que me había sentado durante 7 años. Todo parecía extrañamente pequeño. Miré a mi alrededor. La oficina que una vez había sido todo mi mundo ahora se sentía como un eco frío de sí misma. Cerca del mediodía, Collins se detuvo con un sobre. La empresa necesita tu firma en el formulario de liquidación final, dijo, su tono más suave de lo habitual. Después de que firmé, dudó un momento, luego dijo en voz baja. Elena, por lo que vale, te admiro. He visto a Marcus aplastar a la gente, pero nadie se le había enfrentado. Hiciste lo correcto. Sonreí débilmente. Solo hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Cuando salí de Vaulting por última vez, eran las 5:17 de la tarde. El cielo estaba despejado, pero el viento era frío. Me paré en la salida, mirando mi reflejo en el cristal, ya no era la mujer que solía inclinar la cabeza. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Cena en Lojardan. 7 de la tarde. No llegues tarde. Tenemos mucho que discutir. Me reí en voz baja. 7 años trabajando para un hombre que se negó a ver mi valía. Y ahora estaba entrando en un lugar donde esa valía finalmente tenía un nombre. Me di la vuelta caminando entre la multitud, sintiéndome ligera, como si acabara de cortar el cable invisible que se había estado apretando alrededor de mi cuello durante años. No sabía lo que el futuro traería, pero sabía una cosa con seguridad, Marcus Ball no se reiría por mucho tiempo. En mi primer día en Novasin Analytics llegué 2 horas antes. No porque estuviera nerviosa, sino porque estaba emocionada. Quería ver el lugar donde reconstruiría todo desde cero, según mis propios términos. Mi nueva oficina estaba en el piso 28 frente al río Hudson.
La luz de la mañana se derramaba a través de las paredes de cristal, cálida y clara. Me quedé allí con las yemas de los dedos apoyadas en el borde del escritorio de roble, y tomé una respiración profunda. 7 años atrapada dentro de la caja de Boulty. Y ahora, finalmente, podía ver el cielo. Daniel llamó a la puerta, entrando con esa sonrisa familiar. Bienvenida a la libertad, dijo, dejando una taza humeante de café en mi escritorio. Gracias. Recordaste que prefiero lattes a espressos. La gente no olvida las cosas importantes, respondió. Recorrimos la oficina juntos. Un espacio abierto sin jerarquías, sin jaulas de cristal de poder. Este es tu equipo, dijo Daniel. 8 personas, en su mayoría ingenieros jóvenes, emocionados de trabajar contigo. Los miré, caras nuevas, ojos brillantes. Hola a todos, dije ocultando el pequeño temblor en mi voz. Soy Elena, y no estamos aquí solo para escribir código. Estamos aquí para cambiar la forma en que el mundo entiende los datos financieros. Nadie se rió. Asintieron con los ojos llenos de convicción. En ese momento sentí que la confianza echaba raíces. Empezamos a construir Sentinel, el sistema de prevención de fraude por IA con el que había soñado durante años. Una herramienta que no solo detectaba el fraude, sino que aprendía de los patrones para detenerlo antes de que ocurriera. Durante las primeras 3 semanas prácticamente viví en la oficina. Café, sándwiches y largas noches codificando hasta las 2 de la mañana. Daniel pasaba ocasionalmente solo para preguntar, ¿necesitas algo? Y yo siempre respondía, más tiempo. En la 4ª semana, nuestro primer prototipo entró en funcionamiento. Cuando los resultados aparecieron en la pantalla, un 96% de precisión en la detección de transacciones de riesgo, la sala estalló. Uno de los jóvenes ingenieros gritó, «Lo logramos, Elena». Sonreí. No yo. Nosotros. Esa noche celebramos en un bar en la azotea cerca de la oficina. Miré a mi alrededor, el viento, las risas, las luces de la ciudad, y me di cuenta de algo simple y profundo. Estaba viviendo la vida que siempre debí tener. 3 meses después, Sentinel fue presentado a la Junta de Inversiones de Novasin. Daniel insistió en que yo diera la presentación. Subí al escenario, mis manos firmes esta vez. No estoy aquí para hablar de números, comencé, sino de personas. Sentinel no es solo una herramienta. Es la promesa de Novasin, transparencia, equidad y confianza. La sala estalló en aplausos. Una semana después, Novasin firmó un acuerdo de $20 millones con Atlas Capital, el mismo cliente que Boulty alguna vez reclamó como su joya de la corona. Marcus se enteró de la noticia en cuestión de horas. Al día siguiente mi nombre apareció en la primera página de Tech Finance Daily. Novasin supera a Bolt con un innovador sistema de IA contra el fraude. Detrás de la innovación, Elena Torres, ex analista principal de Bolt Edge. Apenas había dejado el periódico cuando sonó mi teléfono. Era Rachel. Elena, Marcus acaba de presentar una demanda por infracción de propiedad intelectual. Suspiré, pero mi pulso se mantuvo tranquilo. Imaginé que era solo cuestión de tiempo. El equipo legal de tu empresa se encargará de ello, pero prepárate, irán a los medios. Y lo hicieron. 3 días después, Bolt emitió un comunicado acusándome de robar secretos comerciales. Algunos medios más pequeños lo recogieron con titulares como «La traición de una científica de datos, de empleada modelo a ladrona de tecnología». Sam me envió un mensaje, ignóralo. Todos en Boulty saben que Marcus está fanfarroneando. Solo tiene miedo de lo que has construido. Le respondí, no me tiene miedo a mí. Le tiene miedo a la verdad. Novasin se movió rápido. Daniel convocó una conferencia de prensa. Yo no hablé, lo hizo él. Me senté detrás de él, observando cómo se enfrentaba a las cámaras. No hemos utilizado ninguna propiedad intelectual perteneciente a Bolt Edge, dijo con calma. Todos los algoritmos fueron desarrollados independientemente por el equipo de Novasin, liderado por Elena Torres. Y tenemos documentación para probarlo. Su voz era tranquila, decisiva, sin gritos, sin culpas, solo la verdad. Cuando terminó, se giró hacia mí.
¿Estás bien? Estoy bien, dije aunque mi corazón seguía acelerado. Es extraño ver a otra persona defenderme. Él sonrió. Tú ya lo hiciste. Solo estoy siguiendo tu ejemplo. La demanda sacudió el mundo tecnológico. Expertos se pronunciaron, calificándolo como un caso histórico para los derechos de propiedad intelectual individuales en la era de la IA. Las mujeres en tecnología comenzaron a compartir mi historia en línea, llamándome la rebelión silenciosa. No di entrevistas. Solo seguí trabajando porque debajo de todo el ruido, una cosa importaba: Sentinel estaba funcionando. En 2 semanas, había reducido las transacciones fraudulentas en un 28% para su primer cliente. Novasin se convirtió en el nombre más sonado en Wall Street. Entonces, una noche apareció un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Crees que has ganado? El juego acaba de empezar. M. Marcus. Miré el mensaje por un momento, luego lo borré. Sin reacción, sin miedo. Porque ya no era esa mujer temblorosa en la sala de conferencias de cristal. Era Elena Torres, y había convertido mi miedo en un arma. 3 meses después, Novasin anunció un aumento de ingresos del 60% y recuperó un 15% de la cuota de mercado de Volt Edge. La junta directiva me ascendió a directora de IA estratégica. En la reunión trimestral, Daniel se dirigió a toda la empresa. Sentinel no es solo un proyecto exitoso, dijo. Es la prueba de lo que Novasin representa aquí. Nadie es invisible. La sala estalló en aplausos. Mientras se giraban hacia mí hablé en voz baja, lo suficientemente alto como para que el micrófono lo captara. Nadie es invisible a menos que elija serlo. 3 meses después de que Boulty presentara su demanda, Volt Edge Technologies contra Elena Torres fue oficialmente aceptado por el Tribunal Federal de Manhattan. Los medios lo llamaron el juicio tecnológico del año. Para mí fue simplemente el día en que la verdad finalmente pudo hablar. La mañana de la primera audiencia, Rachel, mi abogada, me puso una mano en el hombro y dijo en voz baja: Elena, no tienes que decir mucho hoy. Deja que tu evidencia hable por ti. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. Al otro lado del pasillo, Marcus entró con su ejército legal. Llevaba un traje negro, su expresión arrogante, sus ojos fríos cuando se encontraron con los míos. Cuando comenzó la sesión, el abogado principal de Volt Edge se levantó para dirigirse al tribunal. Su señoría, nuestro cliente Volt Edge Technologies, acusa a la demandada, la señorita Elena Torres, de robar secretos comerciales propietarios, específicamente los algoritmos centrales del sistema de gestión de riesgos de la empresa, causando un daño financiero y reputacional sustancial. Marcus permaneció inmóvil, con la cara inexpresiva, pero sabía que estaba saboreando cada palabra. Entonces Rachel se levantó. Su tono era tranquilo, sus palabras afiladas como cristal. Su señoría Volt Edge explotó deliberadamente el trabajo desarrollado independientemente por la señorita Torres sin ningún acuerdo de licencia o reconocimiento de derechos de propiedad intelectual. Tenemos documentación, registros del sistema, diarios de desarrollo y registros de correo electrónico que lo prueban. Colocó una gruesa carpeta de pruebas sobre la mesa, luego se volvió hacia mí. Elena, ¿podría explicar su proceso de desarrollo al tribunal? Me puse de pie, tomé un respiro profundo. Construí el algoritmo de riesgo predictivo en mi portátil personal, en casa, fuera del horario de oficina. Todos los datos fueron creados utilizando mis cuentas personales sin conexión a la infraestructura de Volt Edge. También propuse un acuerdo de licencia a la empresa, pero el CEO Marcus Vale lo rechazó. Rachel preguntó: ¿tiene prueba de esa propuesta? Sí, dije. Un correo electrónico de Marcus Vale fechado el 17 de marzo de 2020. En la pantalla de la sala, la línea apareció claramente: solo impleméntalo si funciona. Ya nos encargaremos de los detalles más tarde. Una ola de murmullos recorrió la sala. El juez miró a Marcus. Señor Vale, ¿confirma que este es su correo electrónico? Marcus apretó la mandíbula. Sí, pero el contexto fue sacado de proporción. Rachel sonrió. Su señoría, tenemos el hilo completo de correos electrónicos.
La siguiente diapositiva apareció mostrando que yo había pedido 2 veces una aclaración de propiedad y Voltage había ignorado ambas solicitudes. El equipo de Marcus comenzó a flaquear. El segundo día, los abogados de Voltage intentaron un nuevo enfoque. Señorita Torres, preguntó uno, ¿alguna vez envió archivos de prueba desde su correo electrónico de la empresa? Sí, respondí, solo para respaldo. Los datos no eran propietarios. Rachel se levantó de inmediato. Su señoría, transmitir un duplicado no equivale a utilizar recursos de la empresa. De hecho, todas las marcas de tiempo en el código fuente original coinciden con horas no laborables. El juez asintió, permitiendo que el testimonio continuara. Cuando le tocó testificar a Marcus, Rachel fue directamente al punto de presión. Señor Ball, ¿Voltage tiene un proceso interno para adquirir propiedad intelectual propiedad de los empleados? Sí, dijo bruscamente. ¿Siguió ese proceso con el trabajo de la señorita Torres? No creímos que fuera necesario. Ella era una empleada. Entonces intencionalmente ignoró su propia política de cumplimiento. Correcto. Marcus se quedó en silencio. También lo hizo la sala. Esa tarde los periodistas llenaron el pasillo. Uno gritó, «Elena, ¿esto como una venganza contra su antigua empresa?» Sonreí débilmente. No busco venganza. Estoy protegiendo lo que es mío. El cuarto día Rachel presentó la última pieza de evidencia, registros de programación con marcas de tiempo y datos GPS de mi ordenador personal. Su señoría, dijo, este trabajo no puede considerarse legalmente propiedad de Voltage. La señorita Torres actuó de manera totalmente independiente. Los abogados de Voltage no tenían réplica. Marcus miró los papeles, con los ojos vacíos. 2 semanas después el tribunal dictó su veredicto. La voz del juez era firme y clara. Basado en la evidencia presentada, este tribunal concluye que Voltage Technologies no tiene ningún derecho de propiedad sobre el algoritmo desarrollado por Elena Torres. El caso es desestimado. Además, Voltage muestra signos de infracción de derechos de autor y explotación ilegal de propiedad intelectual. La sala estalló. Me quedé inmóvil por un momento, mi pulso congelado. Rachel me apretó el hombro. Ganaste. Al día siguiente los titulares inundaron todas las plataformas. Elena Torres gana caso histórico. Las acciones de Voltage se desploman un 62%. Una costosa lección de arrogancia de liderazgo. Revistas tecnológicas, periódicos financieros e incluso revistas feministas publicaron mi nombre. CNN lo llamó, el momento Rosa Parks de la industria tecnológica. Pero no me sentía triunfante. Solo me sentía libre. Por fin, no tenía que probar lo que siempre había sabido, que el valor no está ligado a un título. Se gana con el trabajo mismo. Unos días después, Sam llamó. ¿Viste las noticias? Marcus acaba de renunciar. La Junta lo está investigando por fraude en la OPV. Me quedé en silencio por un momento. No quiero que nadie pierda su trabajo. Tú no lo causaste, Elena, dijo Sam. Tú solo corriste el telón. Esa noche me senté sola en mi oficina de Novasin, mirando la ciudad. Las luces de abajo seguían brillando como si nadie hubiera sobrevivido a una guerra. Daniel entró y dejó un periódico en mi escritorio. En la portada había una foto mía fuera del juzgado, con un titular en negrita que ocupaba toda la página, la mujer que cambió las reglas de la tecnología. Me reí suavemente. Suena a película. Daniel sonrió. A veces la justicia sabe contar una buena historia. Al final del trimestre Novasin anunció ingresos récord, reclamando otro 20% de la cuota de mercado de Voltage. Durante la conferencia de prensa, Daniel dijo, no celebramos la caída de un rival. Celebramos que la verdad se mantuvo firme. Me senté en la última fila, sonriendo en silencio. Porque sabía que mi lucha nunca fue por ganar. Fue por no tener que inclinarme nunca más. El juicio había terminado. Los artículos estaban por todas partes. Mi teléfono había enmudecido después de una tormenta de felicitaciones.
Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina de Novasin, con las luces apagadas, excepto por el tenue resplandor de mi monitor. La ciudad de abajo seguía brillando como si nunca se hubiera librado una batalla. Abrí mi correo electrónico. Cientos de mensajes, felicitaciones, invitaciones para hablar, ofertas para entrevistas en horario estelar. Puse las manos en el teclado, luego me detuve. No quería volver a contar mi historia. Ya la había contado bajo juramento. La puerta se abrió suavemente. Daniel estaba allí sosteniendo 2 tazas de té caliente. Día largo, dijo entrando. Sonreí débilmente. Más largo que un trimestre fiscal. Se sentó frente a mí, con los ojos amables. Lo hiciste bien, Elena. Miré por la ventana. Gané. Entonces, ¿por qué no se siente como una victoria? Hizo una pausa. ¿En quién estás pensando? En la gente de Boulty, dije en voz baja, los que perdieron sus trabajos debido a las decisiones de Marcus. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sam. Elena, acaban de anunciar 120 despidos. Primera ronda. Dejé el teléfono, un peso se instaló en mi pecho. Daniel habló suavemente. Tú no eres responsable de las decisiones de un CEO. No, dije, pero soy responsable de las decisiones de un ser humano, y ese ser humano soy yo. 2 días después, mientras revisaba el último informe de implementación de Sentinel, recibí una llamada de recepción. Hay alguien aquí para verte. Dice que solía trabajar en Boulty. ¿Cómo se llama? Carla IGWYN, líder de control de riesgos. Carla entró más delgada de lo que recordaba, con los ojos cansados. Habíamos trabajado en un proyecto juntas hacía 2 años. Solía reírse con facilidad. No hoy. Gracias por recibirme, dijo sentándose. Me alegro de que hayas venido, dije. ¿Cómo te encuentras? Negó con la cabeza. Acabo de ser despedida. Todo mi equipo, 37 personas. No vine a pedir un trabajo. Vine a preguntar, ¿valió la pena? Dudé. Carla, no destruí Boulty. Solo defendí lo que era mío. ¿Y gente como yo? Preguntó en voz baja. Hicimos nuestro trabajo, trabajamos duro, y ahora no tenemos nada. Tú recibiste aplausos en el escenario. Nosotros recibimos sobres. Su tono no era amargo, solo agotado. Asentí con la garganta apretada. Tienes razón. Gané, pero otros pagaron un precio por ello. Nunca quise eso. Carla miró alrededor de la oficina luminosa e impecable, luego me miró a mí. Si no lo querías, ¿qué vas a hacer al respecto? La pregunta quedó en el aire pesada. Me puse de pie, abrí mi portátil y creé una nueva hoja de cálculo. Haré lo que mejor sé hacer, construir un sistema para arreglar lo que otro sistema rompió. Carla frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? Estoy creando un programa para los empleados desplazados de Voltage, contratación prioritaria, recapacitación, transición de carrera, asociaciones con nuestra red. Lo llamo Rise Again. Carla me estudió durante un largo momento. ¿Crees que puedes lograrlo? No lo sé, dije honestamente. Pero lo intentaré y lo haré bien. Esa tarde llevé la propuesta a la oficina de Daniel. Él estaba dibujando diagramas de flujo de datos para Sentinel 2.0 en la pizarra. Necesito 15 minutos, dije, dejando mi portátil en su escritorio. Se giró, sonrió. Tienes 1 hora. Operación Rise Again, comencé. Objetivo, entrevistar a empleados calificados de Voltage, proporcionar 8 semanas de capacitación en IA y análisis, talleres de currículum, asesoramiento profesional y consultoría a tiempo parcial para jubilados. Daniel se cruzó de brazos. Costo, estimado en $2,8 millones durante 6 meses, fondos de capacitación, becas, personal asesor, una plataforma de reclutamiento dedicada y un presupuesto de comunicaciones transparente. Retorno de la inversión, contratación más rápida a medida que Novasin crece, una reputación de responsabilidad social corporativa más sólida,
acceso a talento capacitado en la industria y, lo más importante, vivir a la altura de lo que decimos creer. Se quedó en silencio, luego preguntó ¿por qué ahora? ¿Por qué lo necesito ahora?, dije. No quiero que mi victoria se construya sobre el colapso de otra persona. Me miró, la admiración clara en sus ojos. Está bien, redacta la propuesta completa. La llevaré a la Junta esta semana. Necesito una cosa más, añadí. ¿Qué es? La decisión final sobre las decisiones de contratación. Quiero asegurarme de que esto no se convierta en una estrategia de relaciones públicas. Daniel sonrió. Ya la tienes. 3 semanas después, Rise Again se lanzó. Abrimos un portal de solicitudes dedicado, organizamos un evento de empleo en un centro comunitario de Queens y nos asociamos con 3 empresas de capacitación para cursos cortos. Me paré en un pequeño escenario. Sin telón de fondo elegante, solo un micrófono y una pancarta simple. Mi nombre es Elena Torres, comencé. No estoy aquí para contar una historia de victoria. Estoy aquí para asumir la responsabilidad. Si alguna vez trabajaste conmigo, que sepas esto, esta puerta está abierta porque te lo mereces. Un hombre levantó la mano. ¿Estás segura de que esto no es solo la forma de Novasin de contratar talento barato? Lo responderé directamente, dije. Los salarios igualarán la tarifa del mercado, y si no podemos contratar a todos, aún cubriremos todos los costos de capacitación. Sin ataduras, murmuró la sala. Vi la cara de Carla entre la multitud. Esta vez estaba sonriendo. Al final de la primera semana, llegaron 476 solicitudes. Formamos un equipo de revisión acelerada, entrevistando hasta altas horas de la noche. 3 semanas después, Novasin contrató a 57 exempleados de Volt Edge. Cada vez que se firmaba un nuevo contrato, pedía a Recursos Humanos que enviara una nota de agradecimiento, no a mí, sino a ellos por perseverar y mantenerse resilientes a través de la tormenta. Una tarde, mientras revisaba la lista de solicitantes, la recepcionista volvió a llamar. «Hay alguien aquí para verte. Su nombre es Marcus Vale». Me enderecé. «Hazlo subir». La puerta se abrió. Marcus entró más delgado, su traje gris le quedaba holgado. Sus ojos escanearon la oficina antes de posarse en mí. «No pensé que me verías», dijo. «No pensé que vendrías», respondí señalando la silla. «Siéntate». No lo hizo. «Vine a decir 3 cosas», comenzó con voz cansada. «Primero, lo siento. No dije nada. Segundo, Boultig se declarará en bancarrota. Más personas perderán sus trabajos. Oí hablar de tu programa. Si puedes llevarte a algunos más». «Hemos tomado tantos como hemos podido», dije. «Pero abriremos otra ronda de capacitación». Marcus asintió con los ojos rojos. «Tercero», dijo sacando un sobre de su chaqueta y colocándolo en mi escritorio. «Es una impresión de un artículo». Subrayé una frase. «Creo que deberías quedártela». Se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró detrás de él. Abrí el sobre. Dentro había un largo análisis del Wall Street Journal sobre la caída de Boultig y el ascenso de Novasin. La frase que había marcado en rojo decía, al final, lo que destruyó a Boultig no fue la tecnología del competidor. Fue cómo trataron a la gente. Dejé el papel, mi pecho pesado y ligero a la vez. Ninguna victoria es perfecta. Pero algunas victorias son correctas. Esa noche me quedé hasta tarde de nuevo. Carla llamó a mi puerta. «Buenas noticias», dijo sonriendo como solía hacerlo. Finalizamos los contratos de consultoría a tiempo parcial para 20 empleados senior. Ayudarán a capacitar a la nueva tanda. Me puse de pie y la abracé. «Gracias, Carla». Ella se rió. «Dale las gracias a la jefa». «No me gusta esa palabra», dije. «Entonces, ¿qué tal la que abrió la puerta?» Sonreí. «Mejor». Nos quedamos junto a la ventana, observando el resplandor de la ciudad. «Carla», dije suavemente. «Una vez me preguntaste si valía la pena.
Todavía no tengo una respuesta perfecta, pero seguiré trabajando hasta que la respuesta se acerque lo más posible a valió la pena. Ella asintió. Eso es suficiente. En la siguiente reunión trimestral, Daniel se paró ante la empresa. Los ingresos aumentaron un 18% por encima de las proyecciones, dijo. Pero el número más importante hoy no es el beneficio. Es 173, el número de exempleados de Volt Edge que ahora vuelven a trabajar, ya sea en Novasin o a través de las asociaciones de Rise Again. La sala se puso de pie en aplausos. Mis ojos se escocían. Daniel me miró. Y eso sucedió porque una persona eligió reconstruir incluso después de ganar. Después de la reunión, me senté en mi escritorio y redacté un nuevo correo electrónico. Asunto: Mentoría Mujeres en Tecnología. Cuerpo: nuestra primera sesión comienza el próximo mes. Tema número 1: negociación salarial y protección de tu propiedad intelectual. Pulsé enviar. Fuera de la ventana, el Hudson brillaba bajo las luces nocturnas. Por primera vez en años, escuché algo que no había escuchado en mucho tiempo: paz. Salí de la oficina a las 9:12 de la noche. En el vestíbulo, el cartel de Rise Again colgaba ligeramente torcido. Me detuve para enderezarlo. Las pequeñas cosas merecen hacerse bien. Mi teléfono vibró una vez más, un mensaje de texto de un número no guardado. Gracias por hacer lo que yo debería haber hecho. Me quedé quieta por un momento, luego metí el teléfono en mi bolsillo y salí a la noche. El viento del río era frío contra mi piel, pero sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque por fin, me había convertido en el tipo de persona en la que quería creer. Un año después del juicio, subí al escenario en la Conferencia Internacional FinTech en Boston. La sala estaba en silencio. Más de 3.000 personas se sentaban debajo. Ingenieros, ejecutivos, estudiantes, inversores. Detrás de mí, una sola línea llenaba la pantalla: de la lealtad al liderazgo. Sonreí, miré a mi alrededor y comencé. Hace 12 años me senté en una oficina de cristal rogando por un aumento del 10%. Se rieron de mí. Hoy estoy aquí para decirles esto: nadie decide tu valía excepto tú. Los aplausos ondularon por la sala, dispersos al principio, luego subiendo como una ola. Tomé una respiración profunda y continué. A veces la justicia no viene del tribunal. Viene del momento en que decides levantarte. No estoy aquí para hablar de venganza. Estoy aquí para hablar de renacimiento. Cuando terminé, la audiencia se puso de pie. Me incliné, no en triunfo sino en paz. El tipo de paz que solo llega después de haber caminado por el infierno y haber salido ilesa. 3 días después, volví a Nueva York. La oficina de Novasin se veía diferente, más grande, más ruidosa, pero el corazón de ella no había cambiado. La pared principal del vestíbulo ahora mostraba retratos de nuestra gente, ingenieros, mentores, exempleados de Volt Edge, los rostros olvidados ahora brillando de nuevo. Encima de ellos las palabras que había elegido: la innovación comienza con el reconocimiento. Daniel estaba esperando en la sala de conferencias. Tu discurso de Boston se hizo viral, dijo con una sonrisa. 3 millones de reproducciones en 48 horas. Te has convertido oficialmente en un símbolo para las mujeres en tecnología. Me reí. Solo conté mi historia. Sí, dijo, pero la contaste con sinceridad, y la sinceridad es rara. Me entregó una carpeta. Nos han invitado a asociarnos con 3 universidades para lanzar la beca Rise Again. Quieren que le pongas un nombre. Hojeé las páginas. MIT, Columbia, Stanford. Llámalo irreemplazable, dije. Daniel sonrió. Perfecto. Esa tarde me reuní con el grupo de mentoría de mujeres en tecnología. La sala estaba llena de risas. Carla estaba entrenando a los nuevos miembros en negociación de contratos. Sam, ahora jefe de datos en Novasin, compartió lecciones de su primer año liderando un equipo. Y Tessa, la joven ingeniera que una vez me preguntó: ¿cómo sabes cuándo es el momento de levantarte? Estaba presentando diapositivas sobre la construcción de una cultura laboral segura.
Escuché en silencio, una calidez se extendió por mi pecho. Cuando terminaron, me puse de pie. Sabes, dije, la mejor parte del éxito no es el protagonismo. Es cuando puedes compartir esa luz con alguien más. Carla se rió. Eso suena a una cita de LinkedIn. Entonces públicala, dije. Alguien allá afuera podría necesitarla. A última hora de la noche llegó un correo electrónico de Vance, el antiguo abogado de Volt Edge, ahora consultor de Novasin. Elena, querrás saberlo. El tribunal acaba de aprobar la compensación para los exempleados de Volt Edge. Gracias a tu documentación, muchos recibirán una justa restitución. Algunas batallas no terminan en odio, sino en sanación. Gracias por recordármelo. Me recliné exhalando lentamente. Otro ciclo se había cerrado. Una mañana de junio, Daniel me llamó a la azotea. El viento del Hudson era cortante, enredando su cabello. Señaló al otro lado del río, al antiguo edificio de Boulty, ahora propiedad de una pequeña startup. Mira, dijo, el mundo nunca deja de girar. ¿Algún arrepentimiento? Pensé por un momento. No, dije, no me arrepiento de haber caminado por ese fuego. De lo contrario, nunca habría sabido lo fuerte que realmente era. Asintió. ¿Y ahora qué sigue para ti? Voy a enseñar. No en una escuela, aquí. Me giré hacia él. Quiero construir un nuevo tipo de liderazgo. Personas que entiendan que el poder no viene de la autoridad, sino de cómo tratan a los demás. Daniel sonrió. Si alguien puede hacer eso, eres tú. Un mes después fui nombrada directora de operaciones de Novasin Analytics. En la ceremonia interna, mantuve mi discurso breve. No estoy aquí para mandar. Estoy aquí para asegurarme de que nadie tenga que esperar 12 años para escuchar las palabras «gracias». Los aplausos llenaron la sala. Tessa se secó los ojos. Carla tomó fotos. Sam silbó. Yo solo sonreí. Tenía suficientes títulos, suficiente reconocimiento, suficiente riqueza, pero lo que más me hacía feliz era la gente en esa sala. Una tranquila tarde de fin de semana, me senté a redactar mi primer libro. En la primera página, escribí, solía pensar que el valor era algo que otros te daban. Ahora sé que es algo que tallas en el tiempo, una elección a la vez. Hice una pausa, miré por la ventana. Nueva York zumbaba como siempre, pero dentro de mí había una rara quietud, el tipo que solo llega después de haber perdonado el pasado. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Todavía me estás enseñando una última cosa, Torres. Nunca subestimes a las personas que despides. M. Miré las palabras y sonreí suavemente. Sin amargura, solo cierre. Respondí, y sigo aprendiendo que a veces el perdón es su propia forma de victoria. A la mañana siguiente, en el gran vestíbulo de Novasin, desvelamos un mural en honor a los pioneros de la empresa. Debajo de la inscripción, construido por personas que creyeron, filas de fotos cubrían la pared, no solo las mías, sino las de todos los que habían recorrido el camino. Me acerqué añadiendo una última línea en tinta plateada debajo: nadie es irreemplazable cuando construyes con respeto. Di un paso atrás y sonreí. La luz de la mañana atrapó las letras metálicas, haciéndolas brillar como una promesa. No era un final, solo otro comienzo para aquellos que vendrían después y aprenderían a liderar con